Muy buenos días, doctor Picardo. Un gusto estar aquí conversando con usted este día. Hemos traído una base de una guía de entrevista para abordar un tema, el cual es la dimensión ética del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la educación superior de El Salvador. Somos dos estudiantes de la licenciatura en Sociología de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Universidad de El Salvador. Bueno, para entrar un poco en contexto, quisiera leer una breve cita de reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en los tiempos de COVID-19 de Guerra y Ruiz González, que dicen, ellos nos comparten que la pandemia añade un grado más de complejidad a la educación superior en América Latina y el Caribe, que viene de enfrentar retos no resueltos, como son la falta de calidad, la inequidad, el acceso y el financiamiento, que impactan los distintos actores del sector. Bueno, en base a la primera pregunta que nosotros queremos entrar en contexto, tenemos que, bueno, en base a su conocimiento, su largo conocimiento entre educación superior, ¿cuáles consideran que han sido las afectaciones directas por parte de la COVID-19 en la educación superior en El Salvador? Bueno, a ver, hay muchos efectos colaterales de esta pandemia. El sistema se cerró por los confinamientos y aparecieron una serie de factores asociados, entre los que podemos destacar la falta de conectividad de muchos docentes y estudiantes, la falta de equipamiento de docentes y estudiantes, el tema de alfabetización digital. No todos los docentes estaban preparados para resolver la educación en una modalidad online. En ese mismo tema, la falta de empatía pedagógica, no saber cómo generar aprendizajes, son de los primeros grandes efectos. Además, se tuvieron que contraer los contenidos curriculares, porque no es lo mismo estar en una clase regular que estar 2 o 3 horas sentado en una computadora. Entonces creo yo que sí hubo efectos muy significativos, tanto para el aprendizaje como para las prácticas y otras áreas de los programas. Sí, claro que sí, creo que hubieron efectos muy marcados, ¿verdad?, dentro de la educación. Bueno, en base a esa pregunta que le acabo de realizar, ¿cuáles han sido las modificaciones adoptadas por el sector universitario para contrarrestar las afectaciones que estábamos hablando? Muy pocas realmente. Digamos, los sistemas se intentaron adecuar progresivamente en la medida que se vio la expansión de la pandemia y la expansión del confinamiento, que no sabíamos cuánto iba a durar y cuál iba a ser la intensidad del contagio. Poco a poco, en el primer año, a partir de abril de 2020, ya entrada la pandemia, que si mal no recuerdo fue el 8 de marzo en El Salvador, los sistemas empezaron a ajustar, intentaron empezar a resolver algunos de estos elementos que señalé anteriormente, y después empezamos a volver a la normalidad en una modalidad híbrida, pero yo creo que no ha habido ni investigación suficiente, ni sabemos el impacto real en términos cognitivos o de aprendizaje como para generar una respuesta. Es decir, ¿cómo hacemos para suplir los vacíos que se dieron? Más bien quedaron como a criterio de cada quien, ¿verdad? Lamentablemente. Sí, creo que concuerdo al 100% con su aportación, puesto que la educación superior en esos temas es un tema nuevo para todos, ¿verdad? En la virtualización de esta presencialidad que parece ser un poco más virtualizada, que ya es una pregunta que le voy a hacer un poco más adelante. Bueno, pero ya adentrándonos a este planteamiento, tenemos otra cita de Morales, Fernández y Pulido, que son las educación virtual o virtualidad de la educación, un artículo de estos dos autores, el cual nos plantean: la educación virtual es una estrategia de alto impacto en la mejora de la cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos de formación, debido a sus características multimediales, hipertextuales e interactivas. Bueno, entonces, a partir de esta pequeña cita, ¿usted considera que se ha implementado una educación virtual o se ha buscado emular la presencialidad de las clases en una plataforma virtual? Sí, hubo una mezcla
o sea, uno encuentra una fauna de un repertorio muy amplio, gente que empezó a usar listas de WhatsApp, foros de Facebook, Sí. algunos tenían Moodle o Sakai o Blackboard, otros Teams, otros Zoom, o sea, hubo una diversidad muy heterogénea de opciones. eh, digamos, cuando uno ve en el plano técnico lo que es educación virtual, los recursos digitales, el transmedia, toda la arquitectura formal, pues quizás se dio poco, ¿verdad? Hubo adaptaciones de emergencia Sí. y acorde a las capacidades y habilidades digitales del docente, ¿verdad? Pero en general fue un repertorio muy amplio de réplicas, de experiencias que se fueron desarrollando. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo esa presencialidad virtualizada considera que ha afectado a los estudiantes? O sea, ¿cómo está? El mayor efecto, creo yo, es en la contracción y disminución de experiencias de aprendizaje, de contenidos. Sí. Dependiendo obviamente de cada programa, porque hay programas de programas, hay unos que se resuelven más fácil a través de plataformas, hay otros que demandan más prácticas, aprender haciendo, y que tienen una lógica distinta. Cada uno, digamos, tuvo correlatos distintos, ¿verdad? Y también docentes distintos, Sí. pero en términos generales creo que el mayor impacto está en la contracción y disminución de contenidos, y eso implica vacíos curriculares que se van trasladando, digamos, a ciclos o años posteriores, y que lamentablemente quedan a criterio del estudiante de buscar cómo suplir eso, Sí. ¿verdad? Básicamente. Sí, definitivamente como estudiantes ha sido un proceso bastante difícil Sí. por muchos factores, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces quisiera dar un poco un cambio de orientación a la entrevista. Ya conocimos las implicaciones, los factores que ha generado la pandemia. Quisiera abordarle ya un poco la dimensión ética entre la educación superior, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la expresión más directa que ha tenido la dimensión ética en la educación superior a causa de las nuevas condicionantes de la educación virtual? Sí, bueno, ahí hay diversos puntos de vista, digamos, desde el punto de vista filosófico, hay diversos abordajes, ¿verdad? Por un lado, vivíamos ya un proceso de transformación digital para el cual no estábamos muy preparados las instituciones. Sí había carreras virtuales, había algunos programas virtuales, pero nadie sospechó esto de la pandemia, Sí. y nos agarró un poco, digamos, de forma repentina. Esto también tiene implicaciones en cosas muy particulares de la educación, desde el punto de vista ético. Por un lado, las responsabilidades particulares de docentes y estudiantes, es decir, el saber cumplir la función esperada. Yo creo que la pandemia también puso en su lugar cosas que no teníamos muy claros, ¿verdad? Quién enseña, quién aprende, cuál es la responsabilidad de enseñar y de aprender, sobre todo en los niveles escolares menores, no tanto en la universidad, en educación preescolar, primer ciclo de básica. Muchos papás se dieron cuenta lo que era educación, ¿verdad? Y tenían que estar a la par de sus hijos, Sí. y viéndolos cómo aprenden y cómo el maestro tenía que enseñar. También está por ahí la dimensión ética, digamos, del campo de la evaluación de los aprendizajes, y tenemos la famosa experiencia de la prueba Avanzo. Durante 23 años la PAE siempre reflejó una nota de 5 y fracción, Sí. y de repente con Avanzo 9, y uno dice eso no es normal, y eso tiene que ver con implicaciones éticas, Sí. ¿verdad? También, o sea que hubo
una variedad de puntos como para analizar desde esa perspectiva. Sí, bueno, usted me dio apertura para la siguiente pregunta a causa de esas implicaciones éticas que han tenido los procesos de devaluación. Bueno, entonces nosotros preguntamos, a partir de los efectos de la pandemia por coronavirus en su experiencia profesional, ¿cómo se han visto modificados los códigos o principios morales en los estudiantes desde la transición presencial a la modalidad virtual? O sea, hay muchos casos, creo que son excepciones, pero digamos desde el punto de vista ético, uno es el tema de evaluación, otro el tema de suplantación de identidades, cosa que también es típico a veces, o el mismo hecho de prender la plataforma para que me vean que estoy conectado y hacer otra cosa, que eso quizás es lo más común, o estar en un proceso de evaluación asistido con otro equipo, con otra persona. Son casos como muy puntuales, muy específicos, pero que es muy común verlos en el mundo educativo, ¿verdad? Suplantación de identidad, uso de otros recursos, ausencia, o querer dejar la presencialidad virtual. Ahí estoy conectado, pero yo estoy en otra cosa. Creo que son algunas de las manifestaciones que tienen que ver con eso. Bueno, me voy a salir un poco del guión porque siento que amerita bastante esa pregunta. En realidad, si usted considera que se necesita hacer un cambio entre la moralidad presencial a virtual, por ejemplo, no tenemos las mismas bases, no tenemos las mismas circunstancias. Claro, sí, es un buen tema. Yo creo que no se ha planteado así. Hay algunos pensadores que ya señalaban algunos de estos cambios, como Zygmunt Bauman, por ejemplo, que habla de toda la realidad líquida que vive la sociedad, pero sí hay implicaciones éticas en el mundo de la virtualidad, en muchos campos, en el económico, en el educativo, en el social, el tema de las redes sociales, que han pasado a jugar un rol fundamental, el tema de comunicación, marketing, data, analítica, o sea, como ahora los sistemas nos conducen, nos guían o nos sugieren un montón de aspectos, ¿verdad?, en nuestra vida. Perfecto, bueno, hablamos un poco del sector, en este caso estudiantil, pero me quiero enfocar también en el sector docente. También cómo se han visto modificados los códigos o principios morales en el sector docente desde esta misma transición, ¿verdad? Bueno, el docente ha sido, digamos, uno de los factores centrales en todo este proceso, transiciones de lo presencial a lo virtual, de lo virtual a lo híbrido, y ha implicado, por lo que te comentaba al principio, de la necesidad de habilidades digitales o de empatía pedagógica, ha implicado ver desafíos, necesidades. Nosotros tuvimos aquí una experiencia digital con todos los docentes y creo, si mal no me acuerdo, solo el 63-64% de los docentes lograron una respuesta, digamos, normal en ese proceso de capacitación a través de un MOOC. Pero eso implica que había más de un 30% que no tuvimos una respuesta positiva, es decir, no estaban preparados, no tenían las capacidades para responder a las necesidades de transformación digital que hoy en día están vertebrando todo, ¿verdad? El transporte con Uber, los servicios de entrega rápida que también se hacen a través de plataformas, Airbnb, los servicios de hostelería y turismo, entretenimiento con Netflix. Es decir, hay una cantidad de aspectos que te van indicando de que tienes que entrar en el mundo de transformación digital y la educación no es la excepción. Creo que tenemos que estar preparados los docentes para utilizar esas herramientas, saber dar respuestas, crear los materiales interactivos y didácticos apropiados para eso también.
Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos finalizar con esa pregunta, el cual nos gustaría mucho que usted nos brindara las recomendaciones que usted propone para solucionar o contrarrestar las afectaciones directas, ¿verdad?, de la pandemia en la dimensión ética de la educación superior. Bueno, yo creo que primero hay que situar el problema, ¿verdad? Ponerlo sobre la mesa académica, los decanos, las autoridades tienen que asumir esta experiencia, evaluarla, ver, hacer un balance de lo positivo y lo negativo, sí. Tomar lecciones aprendidas, que aprendimos de esto, cuáles fueron nuestras carencias, nuestras debilidades, y a partir de ahora comenzar no a pensar en una posibilidad, porque sí puede haber otra pandemia, puede haber otros hechos que nos obliguen a volver a modalidades como la que vivimos, pero hay algo peor todavía, que yo me lo he planteado: ¿y qué va a pasar un día si nos quedamos sin internet? Eso no lo sabemos, ni siquiera entendemos cómo se gobierna internet. Hay miles de empresas, hay cables submarinos, hay nodos, y ni siquiera sabemos de quién depende, si satelitalmente, si a través de cableado, y es una probabilidad. Y si nos quedáramos sin internet, ¿qué pasaría en la educación superior? No me quiero imaginar, ¿verdad? Pero es un planteamiento que deberíamos hacernos, y eso nos lleva a una necesidad que no se suele hacer, que es realizar estudios de perspectiva, estudios de futuro, ¿verdad? Eso creo que es importante. Las universidades deberían de plantearse estudios de futuro para tener respuestas a este tipo de problemas graves, estructurales, que se puedan dar. Sí, volvemos a ese terrible planteamiento, ¿verdad?, que la tecnología parece ser, y bueno, va avanzando mucho más rápido que las condicionantes sociales, ¿verdad? Y bueno, eso sería nuestra guía de entrevista. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, y un gusto.